Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es funciones. Y el tema de la clase del día de hoy es funciones racionales. Los saberes previos me dice que escribe dos números racionales en su representación como fracciones. Analicemos esta partecita que nos trae este tema del día de hoy. Este análisis dice que una empresa de bebidas desea diseñar una lata cilíndrica que contenga 330 centímetros cúbicos de refresco. Entonces, expresa la cantidad de material que se va a necesitar para cada envase en función del radio de la base. Para poder resolver esto que nos piden para esta empresa, ¿sí? Vamos a ver funciones racionales. A ver, chicos, fíjense que para determinar la cantidad de material que se necesita para cada envase en relación a lo que nos pidieron en la empresa, o sea, la lata cilíndrica, se debe hallar el área total de la lata cilíndrica, o sea, la cual está en función del radio, recuerdan el radio en la circunferencia, y la altura del envase, o sea, la altura de la lata. Que estas son cantidades variables en la situación y deben expresarse de modo que permitan calcular el área total del envase. Por ejemplo, si el radio, vamos a denotarlo con la letra R minúscula, y la base, o sea, esa sería la base. Y la altura con la letra H. Entonces, la altura de la lata y el radio de la lata cilíndrica. Y todo esto va a ser en centímetros. Entonces empezamos que el volumen será igual a pi. Recuerden que como es cilíndrico, es una circunferencia, automáticamente debemos colocar la fórmula de la longitud de la circunferencia que tiene el envase. Entonces en este caso sería pi r elevado a la 2. ¿Por quién? Por la altura, lógico. Y eso nos daría el volumen completo de la lata cilíndrica. Y esto dice que debe ser igual a 330. Y el área total de esa lata cilíndrica será igual entonces a 2 pi por r por altura, o sea, por radio por altura, que sería el área lateral, más 2 pi por radio elevado al cuadrado, que sería el área de las dos bases. Y eso sería igual entonces a decir a 2 pi por radio en la sumatoria de la altura más el radio, que sería entonces la fórmula esta que estamos dando aquí. Una vez entendido esa parte, que me dicen que este es el resultado entonces del área lateral más el área de las dos bases. Entonces al despejar la altura, o sea la H, vamos a despejar la H de aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría que eso es igual. ¿A qué es igual la altura? Por ejemplo, entonces me quedaría que H es igual a pi, a los 330, que es el volumen, ¿sí? Sobre el pi por radio elevado al cuadrado. Recuerda que aquí está radio elevado al cuadrado, véalo, por los 2 pi y eso me daría igual a 330 sobre pi radio al cuadrado. Y el área total será igual a 2 pi radio, que por los 330 sobre pi radio elevado al cuadrado más el radio. Y eso sería igual a decir también que los 2 pi radio por 330 más el pi radio elevado al cúbico, porque como es algo cilíndrico debe ser elevado al cubo, sobre pi por radio elevado al cuadrado. Y esto me daría que eso es igual a, si nosotros tomamos eso, es lo mismo que decir
630, 660 más los 2 pi radio elevado al cubo sobre el radio, sobre un solo radio. Y eso sería nuestro volumen, ¿sí? Cuando sustituimos en el área total de la expresión, teniendo en cuenta la altura. A ver, todo esto sería la respuesta para la empresa esa. O sea, ellos deben utilizar esta fórmula para poder crear la lata, ¿sí? Entonces, fíjense, la expresión que corresponde al área total es realmente una función en la variable de radio que recibe el nombre de función racional y tiene como dominio el conjunto de los números reales diferentes de cero. Entonces, una función en X de la forma función de X igual a P, a función de P por X, P de X y Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios. ¿Recuerdan cuando vimos en la clase pasada funciones polinómicas? Y Q de X será diferente de cero. Y esto también se le llama función racional. Para el dominio de una función racional, entonces tendríamos que decir que P y Q de X es el conjunto de los números reales, para los cuales Q es diferente de cero. Q en X será diferente de cero. Ya eso lo habíamos mencionado para determinar lo que es el dominio. Para el caso de la función racional es igual. Entonces, fíjense, vamos a recordar algo sobre esto. La recta cuando y es igual a m por x más n. ¿Sí recuerdan esa función, verdad? Fueron las primeras que vimos. Como m es diferente de cero, entonces es una asíntota oblicua de f, o sea, de la función. Si a la medida que el x absoluto, o sea, el valor absoluto de x se incrementa, entonces los puntos de la recta y los de la gráfica de f están cada vez más próximos. ¿Cómo se dice asíntota? Porque no se encuentran. Recuerdan que la asíntota es porque no se encuentran nunca. ¿Sí lo ves? Ellos nunca se encuentran, nunca se cruzan, nunca se pueden ver desde lejos, pero no se cruzan. Eso es lo que quiere decir asíntota. ¿Ya recordaron? Bueno. Teniendo en cuenta esto que acabamos de recordar, entonces fíjense, digamos que las asíntotas son los valores que no pertenecen al dominio de una función racional. Y se definen en ella asíntotas, que son rectas a las que la función se acerca indefinidamente, pero que nunca se interseca, o sea, nunca se cruzan, nunca se pegan, nunca se bisecan. ¿Ya me entienden? Entonces, fíjense que la recta X, cuando X es igual a, es una asíntota vertical de la función de X cuando P de X y Q de X, si P de A es diferente de 0 y Q de A es igual a 0. Eso se demuestra aquí en esta parte, ¿ya? La recta de Y, B, que es la B, ¿sí? La recta de Y, que es la B, es una asíntota horizontal de F si a medida que el valor absoluto de X se incrementa. O sea que el valor de f de x se aproxima a b. Esas serían las asíntotas que acabamos de ver en las imágenes. Entonces, mírense, aquí tenemos nuevamente la imagen, otra imagen, en referente a una asíntota, pero vamos a hacer un ejercicio. Me dice, la recta de x cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2. Ahí, cuando x es igual a 2. Es una asíntota vertical. Una asíntota vertical, dale ahí. De la gráfica en función de la altura de h de x sería igual a 2 sobre x menos 2. O sea que esta sería la expresión algebraica de esta función polinómica. ¿Sí? Entonces, en esta figura 2.27, que es la que está ahí enfrente, se observa que la gráfica se acerca a la recta cuando x es igual a 2. Pero nunca llega a tocarla, ¿sí? Como, por ejemplo, si usted puede hacerlo en una calculadora, se comprueba que para valores de x mayores, pero cercanos a 2,
la función crece indefinidamente. Por ejemplo, para x igual a 2,1 y x igual a 2,0001, el valor de la función de x en función de h de x es igual a 20 y de 2000 respectivamente. O sea que, entonces, por otro lado, para valores de x menores pero cercanos a 2, la función es decreciente. Por ejemplo, para x igual a 1,9 y x igual a 1,999, los valores que toma h de x son menos 20 y menos 2000 respectivamente. O sea, como es decreciente, va hacia abajo. Y esta iría hacia arriba. ¿Ok? Y eso es lo que está demostrando esas dos, tanto creciente como decreciente. Entonces, cuando la recta y, o sea, aquí y es igual a 0, es una asíntota horizontal de la gráfica de la función de h de x. ¿Sí? Ya que a medida que x crece o decrece indefinidamente, la función se acerca al eje y. O sea que si x crece y disminuye, ¿sí?, se acerca o decrece, como decimos. La función se acerca al eje y, que es prácticamente esta partecita que está allí. O sea, se tiran a acercarse, pero se alejan después. Pero nunca llegan a tocarse o a tocarlo, como dicen en la expresión. Esa sería la respuesta a este ejemplo en base a esta figura que hemos estado mirando. Esa sería una forma de ejemplo dándole valores. Vamos a tener pendiente las características de las funciones racionales de la forma recuerda cuando eso lo hablamos una vez, función de x es igual a 1 sobre x a la n. Y lógicamente el dominio es los números reales y en cero. Si n es un número par, el recorrido sería en el intervalo 0 abierto más infinito abierto. Si n es un número impar, entonces el recorrido pertenece a los números reales menos el intervalo 0. Entonces las funciones de y igual a 1 sobre x a la n, como n siguiendo un número par, son simétricas respecto al eje y. ¿Recuerdan cuando hablamos de simetría en la clase de segundo periodo? Bueno, tienen que acordarse de eso. En las funciones de y, cuando y es igual a 1 sobre x a la n, cuando n siendo un número impar, son simétricas respectivamente al origen de las coordenadas. O sea que si se pegan cuando es en esa partecita al origen de las coordenadas, que sería el punto 0,0. Entonces las rectas x0 y y0 son asíntotas, o sea que sí hay una asíntota, tanto vertical como horizontal respectivamente. Esas serían las características. Entonces, en base a esas características tenemos una función, dando a la función de x igual a 1 sobre x elevado a la 8, el dominio para esta función sería igual a los números reales menos el intervalo 0. Y el recorrido sería entre el intervalo 0 abierto más el infinito positivo. Entonces las rectas x igual a 0 y y0 son asíntotas, sean vertical y horizontal respectivamente para la función de x. Como tienes que ser así, entonces vamos a decir que la función menos x, o sea, la inversa de esta función, será igual a 1 sobre la negativa de x elevado a la 8. Entonces eso también puede ser igual a 1 sobre x a la 8. ¿Por qué? Porque la función de x, luego de que la función de x es una función par y simétrica, entonces respectivamente hacia el eje y.
como lo muestra la figura. Entonces, en este caso se dan, dándole valores a X, usted realiza las operaciones de las funciones, tanto de esta como esta, y le va a dar esta gráfica. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero yo, muchachos, con estas clases así? Que usted haga las funciones. Usted debe hacer las funciones en el cuaderno, dándole valores. Que le damos el valor de 0, 1 y 2, y valor de 0, menos 1, menos 2, recuerda. Y le sale esta gráfica. Ok, esos procedimientos los tienen que hacer ustedes en el cuaderno para que me puedan demostrar que este ejemplo está dando verdaderamente esta gráfica. Aquí en este caso lo único que tengo que hacer es darle valores a X. En este caso tomamos cuando X es igual a 0 y cuando Y es igual a 0. Pues lógicamente te estoy diciendo que las asíntotas son tanto vertical como horizontal. Véala. Así y así. Esas son las asíntotas. Las asíntotas hasta aquí. Nunca se ven, nunca se cruzan, nunca se pegan. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho, muchachos. Acuérdense de todo. Nos vemos en la próxima clase.